Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico del día de hoy. Vamos a continuar con el estudio del libro de Levítico. Recuerden que es una especie de repaso, es un libro que estamos estudiando los capítulo por capítulo. Ya no es tanto versículo por versículo como estudiamos siempre, pero es para ver un poquito en qué se basa y para poder entender el contexto del libro en general. Si bien no es un estudio profundo. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Entonces, lo que vamos a ver es, por eso estamos viendo los capítulos muy por encima. Nosotros estamos acostumbrados a analizar versículo por versículo y en profundidad. Pero bueno, acá estamos viendo lo más importante de, eh, de los capítulos. Entonces, lo último que habíamos visto eran las ofrendas. Las ofrendas y sacrificios, que habían 5. Estas 5 ofrendas y estos 5 sacrificios nos hablaba acerca de que primero teníamos el holocausto, que era una ofrenda, un sacrificio vivo, un sacrificio quemado. La oblación, que nos hablaba de las ofrendas de alimento, de comida. Después teníamos la ofrenda de paz, que también era con un animal del rebaño. Luego teníamos la ofrenda por el pecado. Luego por la restitución, que tenía que ver con la santificación. Entonces, bueno, 5 tipos de ofrendas para poder llegar a Dios. Estos 5 tipos de ofrendas lo tenía que hacer el pueblo cuando se lo llevaba al sacerdote. Y ahora lo que vamos a ver ahora es el enfoque de los sacerdotes ahora. Son los administradores. Recuerden que los sacerdotes son los intermediarios entre el mundo y Dios. Entonces, pero para ellos se tenían que dedicar su vida al ministerio, a Dios. Por eso hoy somos reyes y sacerdotes, pero da la casualidad de que nadie consagra su vida a Dios. Pero bueno, cuando digo nadie es muy exagerado. Pero bueno, lo que vamos a ver acerca de la consagración de los sacerdotes, que en sí es lo mismo. Los mismos sacrificios, los mismos animales, van cambiando, las mismas ofrendas, y que tiene que ver con que primero se tienen que santificar ellos y después se tiene que interceder por el pueblo. Y esto es lo que manda a los ministros, a los hermanos, nosotros, y todos nosotros somos los que estamos llamados a ser reyes y sacerdotes. Esto no es para decir, el pastor es para él nada más. Bueno, sí, es la cara visible o el que da el ejemplo, pero lo que debemos entender de que todo esto nos hace ver ahora lo que vamos a ver con el sacerdocio, tiene que ver con los líderes, los que guían al pueblo. Este es el ejemplo ahora, que en ese tiempo eran los sacerdotes, los hijos de Aarón. Esto era una descendencia levítica. Entonces, Anthony querido, ¿cómo andás? Brother, lo único que pude entender, hermano querido, así que bueno, qué bien. Entonces, hoy estamos, bendiciones, qué bueno que están ahí, Anthony. No sé qué hora es allá, pero bueno, seguro que llegaste de trabajar, te hiciste un tiempito y me alegro un montón. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver, el objetivo es que de acá, de la información que tenemos de Levítico, es identificar lo que es el sacerdote para el día de hoy y ver cómo era en el Antiguo Testamento, cómo estaban bajo una ley ceremonial. Todo esto es ley ceremonial y esto es lo que abolió Cristo. Entonces, lo que 5:42. Bueno, acá estamos, sí, a 3 horitas estamos. No, a 2 horitas estamos, perdón. ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Chance de escucharse. Muy bien. Gracias al Señor. Espectacular. Gracias a los medios de comunicación y a todo lo que tenemos. Y bueno, esta amistad, mis amigos de Facebook. Así que gracias a todos los que están conectados. Bueno, entonces ya vimos las 5 ofrendas que era para el pueblo. Ahora vamos a ver los sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes eran los levitas, la descendencia de Leví. Esto era un pueblo elegido por Dios. Hoy es exactamente lo mismo. El sacerdote, hoy nosotros somos reyes y sacerdotes, nos dice en el libro de Pedro. Cuando somos reyes y sacerdotes, nos habla de que somos intermediarios. Cuando hablamos entre alguien que está en el mundo y cómo pueden llegar a Dios, podemos ser el nexo. Por eso cuando nos dice id y predicar el evangelio a toda criatura, tenemos el acceso de poder intermediar. ¿Se entiende? Pero bueno, para esto hay requisitos, porque hoy todo el mundo quiere predicar, todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser iglesia, pero hay que ver los principios, que es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo.
Entonces, ya habíamos visto acerca de las ofrendas que había para el pobre, para el muy pobre, para los hijos de Aarón y todo. Bueno, ahora vamos a ir en el capítulo número 6, que es donde habíamos quedado, y nos habla sobre las leyes de los sacrificios. Primero vamos a ver un poquito de las actividades de los sacerdotes. Los sacerdotes eran la descendencia de los hijos de Israel. Entonces, en el capítulo 6, versículo 8 dice: habló un Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos, esta es la descendencia. Desde Aarón, que Aarón era el sumo sacerdote, el único, el más importante, uno solo había. Pero da la casualidad de que cuando viene Jesús al escenario mundial, lo que vemos es que se encuentra con dos sumos sacerdotes. Tenía a Caifás y a Anás. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Ahí vemos la corrupción del sistema religioso, cómo estaban faltando a la ley, y ellos muy convencidos de que Dios lo había mandado a que haya dos sumos sacerdotes, cuando Dios establece que haya uno, nada más. Entonces acá, este uno era Aarón. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo andas? Bendiciones. Entonces, este uno era Aarón, que este era el sumo sacerdote. Entonces, y el sumo sacerdote era el que tenía las vestiduras sacerdotales, con el efod, que tenía el pectoral, que tenía el cinto, que tenía la mitra, la planchuela esta de oro fino que decía santidad a Jehová. Bueno, esta es la vestidura. Entonces, ahora vemos que está llamando a... Vamos a ver un poquito cuál era el oficio, vamos a ver muy por encima porque hay muchas cosas, muchos que nos pueden llegar a marear. Pero sí ver por encima qué es lo que hacían y qué es lo que representa para nosotros. Con que tengamos esto, vamos a andar bien. Después el que quiere profundizar y el que quiere analizar cada cosa que tiene un significado, buenísimo. Los aliento a eso. Bueno, manda a Aarón y a los hijos y dile: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. En el fuego del altar arderán en él. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, acá está hablando del holocausto. El holocausto y que va a haber fuego. El fuego, ya dijimos que el altar era la cruz de Cristo, que en ese tiempo era lo que era el altar el altar de bronce, que era donde se hacían los sacrificios, que estaba en el atrio del tabernáculo. Entonces, tenía que estar toda la noche encendida hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Bueno, esto representaba la cruz de Cristo. Fíjense, en el versículo 10 nos dice: el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino. Fíjense que ellos se vestían de blanco. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando nos hablaba de las vestiduras de lino, nos hablaba de un color blanco, de un color... el lino fino nos hablaba de una tela totalmente fresca, totalmente suave. Por eso le pedía que sea de lino. ¿Por qué? Porque si utilizaban algo, por ejemplo, la lana, lo que hace es transpirar. Y no podía transpirar el sacerdote. Entonces, ¿pero qué significado tiene esto? Bueno, lo que nos habla es que el sacerdote está destinado a la obra de Dios. Vivían para el servicio de Dios. Entonces, no podía usar una ropa de lana o otro tipo de tela porque hacía transpirar. Y el sudor, lo que representa y lo que significa, son las obras del hombre. El sudor de tu frente. Entonces, y el sacerdote no tiene que hacer nada con sus fuerzas propias. Acá tenemos, por ejemplo, a Caín y Abel. Abel, con toda la obediencia, hace lo que Dios le mandó. Y Caín lleva, ¿qué le llevó? El sudor de su frente, lo que él trabajaba, lo que a él le gustaba, lo que a él le agradaba. Entonces, lo que vemos es que cuando el sacerdote no tiene que hacer nada en sus propias fuerzas. Por eso, nosotros no podemos acelerar nada. Si no es el tiempo de predicar, hay que seguir estudiando y seguir esperando y tratar de estar en santidad lo más que se puede. Entonces, y no acelerar las cosas. Hay gente que andan a las corridas y están en la carne el sudor de su propio frente. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino, o sea que estaban vestidos de blanco. Ya lo habíamos visto en Éxodo. Vestidos de blanco y con un cinto que tenía los colores, el carmesí, el púrpura, que tenía un significado eso. Bueno, entonces tenía que tener este lino fino. El color blanco nos hablaba de la pureza, de la santidad. ¿Qué haces, René? ¿Cómo, dale, venite, René, cuando quieras venirte, así que no hay ningún problema. Entonces, buenas tardes a todos los que se están conectando. Johnny Guita, ¿qué tal? Ahí en Facebook, te saludo desde acá, desde Argentina, de Buenos Aires, gracias por estar. Bueno,
Entonces, las vestiduras blancas nos habla de la santidad. Esto es lo que tienen que ser los sacerdotes, los ministros, los que están al servicio de Dios. Entonces, tanto como los pastores, tanto como los siervos, tanto como los ayudantes, todos los que están al servicio de Dios tienen que estar en santidad. Y no nos pongamos solamente la imagen de un pastor y los que están alrededor. No, no, no. Yo para estar dando un estudio tengo que estar lo más a cuenta posible con Dios, porque ahora vamos a ver la santidad de los ministros, de los utensilios, vamos a ver, y vamos a ver qué es lo que pasó con Nadab y Abiud, que nos muestra todo lo contrario, y esto es lo que quiero que podamos analizar. Bueno, antes de llegar a esto vamos a ver algunas características de esto, del sacrificio, que repite los sacrificios lo mismo que para el pueblo, pero para los sacerdotes, y cambia algunas cositas, pero vamos a ver el concepto que es el mismo. Entonces, lo que nos dice es que en el versículo 10 del capítulo 6, y el sacerdote se pondrá vestiduras de lino, que representan la santidad, y vestirás calzoncillos de lino. Fíjense qué es lo que dice, hasta calzoncillos de lino. Nosotros decimos, pero tanto, pero ¿por qué tanto? Bueno, lo que nos habla es que la santidad debe ser externa como interna, como interior. Entonces, lo que habla de el calzoncillo nos habla de la ropa interior que nos habla de la santidad por dentro. Entonces, cuando estamos hablando de que los sacerdotes, que somos nosotros, somos reyes y sacerdotes, fíjense lo que es, a todos les gusta decir eso. No, porque nosotros en Cristo somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Yo soy un rey, yo soy un sacerdote. Sí, pero estamos en santidad. Cuando nos habla del lino, de la ropa de lino, habla del exterior, una santidad externa. Entonces, ¿cómo es una santidad externa? Y bueno, ahí es donde decimos, bueno, tengo un vocabulario apropiado, digno de ser llamado un hijo de Dios, me visto de una manera adecuada, que tiene que ver con el sentido de vergüenza, porque hoy por ahí vemos muchas mujeres que quieren andar todas escotadas o mostrando todo y después dicen, no, 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 el Señor lo que ve es el corazón. Sí, lo que ve el Señor es el corazón, las vestiduras santas, y también ve lo exterior. Así que es todo un conjunto. Entonces Dios cuando llama a las personas, llama a la persona en su completo, alma, cuerpo y espíritu. No llama solamente al espíritu. No se va a presentar delante de Dios un corazón solamente. Entonces esto lo que nos está mostrando es que debemos tener una santidad externa. ¿Qué significa esto? El buen testimonio. Una persona correcta, una persona santa, una persona que no tiene ojos de adulterio, una santidad externa. Pero también en la intimidad. También en la situación con Dios, porque yo puedo ir a la iglesia, no decir malas palabras, puedo andar en el mundo predicando, puedo andar en todas partes mostrando una santidad externa, incluso los fariseos hacían esto, pero por dentro, que nos representa esta ropa interior de lino fino, nos mostraba de que eran sepulcros blanqueados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Exactamente lo que dice Anthony, exactamente. Así es. Entonces, lo que tenemos que lo que nos está mostrando es que los que están al servicio tienen que tener una santidad interna como externa. Entonces yo no puedo decir, no, yo solamente tengo una comunión con Dios y por fuera soy mal hablado, por fuera digo malas palabras, por fuera soy un mal testimonio. No, santidad por dentro y por fuera, que esto es lo que hace una persona que ha nacido de nuevo. Bueno, entonces nos dice, vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Bueno, acá nos habla de que las cenizas las tenías que sacar. Todo esto está hablando todo del oficio del sacerdote. En el versículo 11 nos dice, después se quitará las vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. ¿Qué es lo que nos dice ahora? Bueno, una vez que termina el trabajo del sacerdote, tenía que sacarse sus vestiduras y ponerse las vestiduras con las que andaba. Entonces, esto nos muestra de que está al servicio de Dios. Las vestiduras que tiene, lo que representa estar al servicio de Dios, que nos habla de la santidad. Entonces, acá, hola Viviana Castillo, ¿qué tal? Qué bueno verte por YouTube, así que el sonido es un poquito mejor, así que gracias por estar. Entonces estamos viendo lo que es el sacerdote. Entonces acá estamos viendo lo que es... Se está queriendo cortar un poquito.
Esperen un segundito que... Esperen un segundito los de YouTube, que se me está colgando un poquito la máquina. Esperemos que... Bueno, ahí está. Se cortó un segundito, pero ahí volvimos. Ahí volvimos. No quiero que se pierdan nada, porque no quiero que pierdan pisada de estos estudios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo... Ah, Viviana Castillo, la hermana de Emi. Ahí está, no, pensé que era otra Viviana que hay en... que creo que también es Castillo, me parece, una chica de Facebook también que se conecta. Justo igual, Viviana Castillo, creo que... me parece, capaz que pero bueno. Bueno, saludos a Viviana Castillo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? El sacerdocio, los hijos de Dios. Los hijos de Dios son instrumentos y los sacerdotes dedicaban su vida para servir a Dios. Fíjense que los sacerdotes de hoy en día lo que hacen es sirven en el horario que pueden, en el horario que les parece bien, no están a disposición de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que tenían que hacer los instrumentos para los sacrificios. Fíjense lo que nos dice el versículo número 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ellos tenían que estar constantemente en el altar, que no se apague el fuego. Este era el oficio, tenían que trabajar. Entonces, cuando vamos al fuego, hablamos totalmente de la ira, hablamos de todo lo que tiene que ver con el horno de fuego. Bueno, acá lo que estamos viendo es que ellos se dedicaban a que el pueblo pueda llegar al perdón de los pecados a través de ellos, ellos eran los intercesores entre Dios y el pueblo. Entonces ellos se tenían que dedicar a hacer este tipo de ley ceremonial. Y esto es lo que somos nosotros hoy en día. Hoy nosotros somos un nexo, una conexión entre el pueblo, en el mundo y todo lo que es el que no se puede llegar, que no puede llegar a Dios, y tenemos que llevar el evangelio para que puedan llegar a Dios. Pero para eso tenemos que ser vasos limpios. De esto es lo que nos va a hablar el sacerdocio, de ser vasos limpios. Sed santos porque yo soy santo. Bueno, en el versículo número 16 nos dice, acá nos está hablando del sacrificio. Acá estoy recortando un poquito y viendo lo más importante porque ya vimos cómo se hace el sacrificio, de que llevaban el animal, le ponían la mano en la cabeza, le sacaban las vísceras, quemaban, bueno, todo esto. Entonces en el versículo 14 nos dice, y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura, comerán en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Bueno, acá está hablando del pan. Acá está hablando de que la ofrenda, cuando llevaban la ofrenda de pan, tenían que quemarla, pero acá nos está diciendo que también tenían que, una parte y la tenían que comer. Entonces, ¿recuerdan cuando estaban los panes sin levadura también en lo que era la mesa de los panes de la proposición dentro del lugar santo, en el tabernáculo? Es un tema, ¿eh? Imagínense nosotros que ya no nos acordamos nada, imagínense que tenían que vivir y cumplir y vivir para esto. Era imposible cumplir esta ley. Por eso vemos que todo lo que Cristo nos ahorró, de lo que nos salvó. Entonces, en el versículo número 17, no se cocerá sin levadura. La levadura ya habíamos hablado de que era el pecado. Dice, lo he dado a ellos por porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima. Bueno, acá cuando estamos hablando del pan, por excelencia estamos hablando de Cristo, estamos hablando del alimento, que es la palabra. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Cristo es el maná, Cristo es el pan de vida. Y ya habíamos visto, habíamos estudiado en el libro de Juan, cuando hablaba del pan de vida, de que Cristo es el alimento, que es la palabra. Entonces, cuando nos alimentamos con el pan, acá estamos hablando de que estos sacerdotes se tenían que alimentar de la palabra, ellos más que nadie. Entonces, lo que estamos viendo... Oh, se me está colgando un poquito la máquina. A ver. Esperen un segundito porque se me está cortando internet. Bueno, a ver, ahí está.
un segundito, que ahí estamos con la conexión que se está complicando. Pasa que estoy conectado, estoy transmitiendo con dos al mismo tiempo. Bueno, vamos a continuar con la transmisión en Facebook. Bueno, continuamos con los de Facebook, porque se me cortó la transmisión en YouTube, así que pido disculpas, pero bueno, lo podemos seguir viendo en YouTube, en Facebook, perdón. Bueno, fíjense lo que nos dice el versículo número 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Fíjense que el ministerio nos está hablando de los varones. Nos está hablando acerca de los varones para lo que es a ver, llama a Aarón, llama a todos los que, a ver quién está hablando acá. Muy bien, sí, vi que se cortó un poquito lo que es YouTube, así que bueno, seguimos con seguimos con Facebook, así que bueno, por eso me desconcentré un poquito. Pero bueno, continuamos. Entonces, en el versículo número 18 nos habla de que todos los varones, los hijos de Aarón, comerán de ella. Acá nos está hablando de comer el pan. Acá nos está hablando de que el pan representa a Cristo, que es el alimento. Ellos más que nadie, porque eran los que tenían que guiar al pueblo. Entonces, fíjense que dice todos los varones. Acá estamos hablando de la descendencia del sacerdote. Estamos hablando de los sacerdotes y quiénes eran elegidos, varones. Todo el libro de Levítico nos habla de varones. Nunca aparece la mujer. Nunca aparece una Yesenia Tem. Entonces, David Rodríguez, ¿qué tal, hermano? Gracias por estar ahí. Bendiciones. Qué lindo verlo, hermano, de la Iglesia de Cristo de Mendoza. Así que, bueno, un saludo grande y gracias por estar ahí. Y bueno, ojalá que algún día nos podamos encontrar. Justo cuando nos estábamos por encontrar vino la cuarentena y todo esto que estamos viviendo. Bueno, entonces en el versículo 18 de Levítico 6 nos muestran de que todos los hijos de Aarón, nos habla de varones. Por eso hablamos de que, cuando hablamos de que el ministerio de la pastora no existe y todo el mundo se enoja y ponen el grito en el cielo, nos estamos basando en las escrituras. De San Luis, perdón, de San Luis, Mendoza dije. Bueno, pero ahí cerquita, casi. Entonces, lo que vemos es que en el ministerio era para el hombre. El sacerdocio, cuando aparecen sacerdotisas, aparece, por ejemplo, en el templo de Afrodita, que habían las sacerdotisas prostitutas, que todos los que iban a adorar a la diosa Afrodita, más que nada en los tiempos de Corintio, nos habla de que las mujeres sacerdotisas tenían relaciones sexuales con los visitantes de Corinto. Entonces, siempre cuando vamos a ver sacerdotisas no existe, y si aparecen tienen que ver con el ámbito satánico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá nos sigue mostrando que en todo el capítulo 6 nos habla de el sacerdote que tiene que ofrecer el sacrificio de la misma manera que el pueblo. Tenía que llevar un animal y encima tenía que llevar el becerro, tenía que llevar un buey. Bueno, estoy resumiendo un poquito para poder entrar en lo de Nadab y Abiú. Entonces, vemos que, ¿por qué tenían que llevar todas estas cosas? Porque primero tenían que ser perdonados ellos de sus propios pecados. No perdonados, encubrir el pecado de ellos. Porque el animal, ya nos habíamos visto en Hebreos, que Jesucristo mismo decía: Padre, sacrificios y ofrendas no te agradó. No les bastaba, pero bueno, bastaba y era una ley para que puedan encubrir sus pecados. Entonces, lo que estamos viendo es que el sacerdote y toda la descendencia de Aarón, los sacerdotes y el sumo sacerdote, tenían que hacer los sacrificios para estar a cuentas con Dios, para poder interceder por el pueblo. Y esto es lo que estamos llamados nosotros. Nosotros no podemos estar sacando la Biblia, hablando y estar revolcados en el pecado, con cosas ocultas, con pecados que no se pueden mortificar. Es lo mismo. Por eso no es que antes, no, en la ley de Cristo quedó abolida, entonces nosotros hacemos lo que queremos. No. Quedamos exentos de hacer sacrificios de animales o esta ley. Pero de la misma manera todos los días tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, mortificar, luchar contra el pecado. De esto es lo que nos habla las Escrituras. Entonces, vemos que en todo esto nos está hablando acerca del sacrificio.
En el versículo número 27, vamos a ir recortando algunos versículos, así ya vamos a lo de Nadab y Abiú. Nos dice, el sacerdote que ofreciere por el pecado la comerá, en el lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre el cual cayere en lugar santo. Bueno, fíjense que tenían que lavar sus vestidos. Recuerden de que ellos tenían que hacer el sacrificio y tenían la ropa de lino. Fíjense que tenían que lavar. ¿De qué nos está hablando? Nuevamente lo mismo, ya pasa a ser repetitivo. Ya habíamos estudiado cuando hablábamos de lavar. ¿De qué estábamos hablando? Lavar es de manera diaria. De una manera diaria que cuando Jesucristo mismo había hablado de lavar los pies. No es que había hablado, lavó los pies a sus discípulos, nos enseñó. Entonces, nos está hablando de lo mismo, de la purificación, de la santificación. Pablo nos hablaba del proceso de santificación. Entonces, estamos viendo lo mismo. Siempre estamos viendo el mismo principio. Entonces, en el versículo 28 nos dice, y la vasija de barro, en la que fuere cocida, será quebrada. Fíjense, esto es todo ley. Fíjense lo que era la ley. Por eso estoy dando pedacitos, porque si doy todo y leemos todo, nos confundimos. Y a mí me confunde también, porque hasta por un momento digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? Y me pierdo. Entonces, y si fuere cocida en vajilla de bronce, será fregada y lavada con agua. Nuevamente, cuando nos habla de la vajilla, fíjense, si nos dice el barro ¿qué representa? El barro nos enseña, nos representa que es el pecado. Entonces el barro nos está diciendo que, a ver, una vasija, ¿qué es una vasija? Una vasija es un instrumento, un utensilio para el servicio de Dios. Entonces acá nos estamos viendo que el sacerdote está utilizando instrumentos y en actos físicos, en actos que están haciendo, nos muestra lo espiritual. Entonces, ¿quiénes son estas vasijas? Nosotros somos las vasijas, nosotros somos los vasos. Entonces, nos dice que si el vaso, por ejemplo, una vasija de barro, es utilizada, se tiene que romper, se tiene que quebrar, no sirve. Entonces, esto es lo que nosotros decimos, si estamos sirviendo en pecado. Por eso el barro representa el pecado. Entonces, si nosotros estamos predicando, yendo a la iglesia, participando de la Santa Cena, bautizando gente, ministerios, todo, y en pecado, no sirve de nada, tiene que ser quebrantado. Ahora, lo que nos dice que si la vasija es de bronce, será fregada y lavada con agua. Entonces, a esto estamos llamados. El bronce nos hablaba de un material resistente, de un material que nos hablaba del juicio, en todo lo que tiene que ver con el bronce, nos habla del juicio, ya habíamos estudiado Apocalipsis. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? Santidad, santidad. No nos desviemos de esto, porque por ahí nos quedamos mucho en la vasija, el sacrificio, el buey que tiene que salpicar con un dedo, a la base del altar, todo. Entonces, era todo parte de la ceremonia, todo esto que estaban haciendo, pero estamos viendo la parte espiritual, que nos habla de lo mismo, santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, este es el principio. Entonces, en el capítulo número 7 nos habla de que, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Fíjense que ellos tenían que hacer sacrificios constantes por la culpa. ¿Por qué? Porque un animal no podía quitar la culpa, porque no borraba el pecado. Era un animal inocente, pero no podías llegar a la altura de lo que es el sacrificio verdadero que es en Cristo. Entonces, este sacrificio verdadero en Cristo lo que hace es el perdón total. Dios se olvida y nosotros no queda culpa. Por eso también nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Esto también es parte de que hay veces que Cristo ya nos perdonó y nosotros nos seguimos condenándonos. Entonces, por eso nos está hablando de cómo era en el Antiguo Testamento este sacrificio. Vamos al capítulo, el capítulo número 7 nos sigue hablando casi todo de lo mismo, pero nos habla del sacrificio. No quiero desplayarme mucho en eso porque es más de lo mismo, sacrificio, pero nos habla de lo mismo, santidad. Ahora vamos a ver en el capítulo número 8 lo que es la consagración de los hijos de Aarón. ¿Qué es lo que estamos viendo? El sacerdote. Nosotros somos real sacerdocio. Entonces acá nos está hablando de consagración. Sí, se cortó en YouTube, se cortó y lo dejé ahí porque, bueno, estoy acá en Facebook. Así que después de última subo a YouTube, a YouTube para que no se pierda la línea de estudio. Bueno, así que bueno, muy bien, ya saben que si no están en uno, aparecen en el otro. Entonces, bueno, acá vamos a ver consagración. ¿Qué significa consagración? Esto lo que vamos a ver es las personas que están consagradas a Dios.
¿Qué es lo que debemos entender por consagración? A ver, vamos a tomar el ejemplo de Éxodo. A ver, el pueblo de Dios estaba en Egipto. Nosotros estábamos en el mundo, perdido en el pecado. Egipto era esclavo, nosotros éramos esclavos. Bueno, aparece Moisés, que representa un tipo de Cristo. Entonces, aparece Moisés y en mi vida aparece Cristo. Me saca de Egipto, me lleva hasta el Mar Rojo. Cuando se abre el Mar Rojo, nos muestra lo que es la sangre de Cristo. Entonces, cuando atravesamos y se cierra el Mar Rojo, ya estamos en el rebaño de Cristo. Ya pertenecemos a Él, donde su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos arrancó del mundo. Buenísimo. Ahora, lo que queda es un caminar en el desierto, que el desierto es un lugar seco, un lugar hostil, un lugar sin agua, un lugar donde hay animales endemoniados, un lugar de soledad, de inestabilidad, de turbulencia, de frío, de calor. Bueno, todo eso es el desierto, que es nuestro caminar. Nosotros estamos caminando en eso. Nosotros somos el pueblo de Israel, murmurando, quejándonos. Entonces, en un momento todo el pueblo de Israel no pudo llegar a la tierra prometida. Los que pudieron llegar fue el pueblo de Moisés, de Josué, la generación siguiente. Entonces, cuando ya se levanta el pueblo de Josué, llegan al río Jordán. Y del otro lado del Jordán lo que estaba era la tierra prometida. Ahí estaba Canaán. Entonces, lo que vemos es que ¿qué es lo que tuvo que hacer el pueblo de Josué? Los guerreros. Lo que tuvieron que hacer era, primero se tuvieron que circuncidar. Eso cuando estudiamos Josué vamos a ver que se tuvieron que circuncidar antes de pasar el río Jordán. Entonces, ¿qué es lo que nos mostraba? Que el pueblo de Josué se habían consagrado. El río Jordán representa la consagración en Cristo. Es cuando ya definitivamente me aparto del pecado. Es cuando ya dejé de murmurar, ya dejé el desierto, ya dejé Egipto, ya dejé el pecado, dejé los vicios, dejé todo después de un largo tramo. Y llega la consagración, que el hombre consagrado es el que está en Cristo, el que ya es espíritu, el que adora en espíritu y en verdad. Entonces ya mató la carne y mató los sentimientos y ahora es una persona espiritual. Esto se llama consagración en el ámbito de cómo a lo que estamos llamados nosotros. Nosotros estamos luchando con esto, para estar consagrados. Estamos en esto, que queremos mortificar los pecados, dejar de renegar, dejar de murmurar, dejar de enojarnos, dejar del chisme, Estamos en este proceso. Pero ya cuando hemos matado todo eso es cuando ya pasamos al río Jordán. ¿Se entiende? Es cuando ya estamos totalmente en comunión con Dios. Entonces, cuando hablamos de consagración, estamos hablando de que ya están consagrados y aptos y ya hayan gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, fíjense lo que tienen que hacer sacrificios, nuevamente, todos sacrificios, pero nos habla de lo mismo. Capítulo 8. Entonces nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras. Fíjense las vestiduras con las que somos embestidos nosotros, y en este tiempo estaba representado con las vestiduras sacerdotales. Entonces, las vestiduras y el aceite de la unción y el becerro de la expiación. Fíjense que aparece el aceite. En el Antiguo Testamento vemos que habían unciones con aceite, que tenía un significado. Hoy no es necesario ungir con aceite. Porque, a ver, acá estamos viendo que el aceite representa al Espíritu Santo. Si hoy ya tenemos el Espíritu Santo, ¿para qué me voy a poner aceite? ¿Para qué voy a representar el Espíritu Santo que ya tengo con aceite? Sería ridículo. Pero vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en las personas. Entonces, esto era una representación. Entonces, lo que dice es que la unción del aceite. Había 3 tipos, en total habían 4 tipos de unción de aceite en las Escrituras. Por un lado tenemos que se ungían a los sacerdotes, al sumo sacerdote y a los sacerdotes, a los que estaban llamados a servir a Dios en la ley ceremonial. También se ungía a los reyes. Por ejemplo, cuando Samuel unge a David con aceite, lo mismo. ¿Pero para qué era David? Era para la ley civil, era para rey, era para gobernar. Entonces tenía que estar lleno del Espíritu Santo para gobernar. Y estos hombres tienen que estar llenos del Espíritu Santo para ministrar al pueblo, para que puedan llegar a Dios. Después les ponían aceite a las ovejas de un uso medicinal. Que por ahí una oveja tenía una oreja media comida, todo, entonces le ponían aceite y esto era una especie de repelente. Entonces vemos que utilizaban esto y después vemos que lo utilizaban el aceite como un uso medicinal. El uso medicinal era, por ejemplo, cuando el buen samaritano
encuentra a un hombre tirado en el suelo con sus heridas, dicen que le dio vino y lo ungió con aceite. Entonces vemos que utilizaban como uso medicinal. Y es ahí donde vamos a Santiago y dice, si alguno estuviera enfermo, ungidlo con aceite. Ahí está, hay que ungir con aceite, vamos a comprar aceite. Y aceite patito, aceite del almacén. Esto es ridículo. Pero lo que vemos es que en ese tiempo estamos hablando de que era un aceite como un uso medicinal. Entonces utilizaban, cuando les dice Santiago de que lo unjan con aceite, dice, y oren, llamen a los ancianos y oren, y la oración de fe sanará al enfermo, no el aceite. Utilizaban el aceite como un uso medicinal. Entonces lo que estamos viendo es que ahí vemos todas las unciones de aceite. No se dejen ungir con aceite. Yo en otro tiempo lo hice porque estaba en una iglesia desordenada, lo hicieron conmigo y bueno, ya está. El tema es que si lo sabemos, no hay que hacerlo. Porque no necesitamos de aceite, no necesitamos las sombras, no necesitamos ni sacrificio, no necesitamos la circuncisión. Ya en Cristo estamos completos. Entonces, lo que vemos es que la unción representaba el Espíritu Santo sobre estos ministros de Dios. Entonces, el aceite de la unción y el becerro de la expiación. Acá vemos que ahora tenían que pedir perdón por sus pecados, los mismos sacerdotes. Por eso nos habla de un becerro que le ponían la mano en la cabeza, todos sus pecados pasaban al becerro de manera simbólica, y el sacerdote lo degollaba y hacía el sacrificio. Entonces, esto nos está mostrando que todo esto era para la consagración de los sacerdotes. Entonces, el becerro para la expiación, 2 carneros y un canastillo de panes sin levadura. Entonces ya se vuelve a repetir todo lo que son los sacrificios, pero estamos viendo que nos habla de lo mismo. Sin pecado, pan, el alimento, la palabra, el becerro que representa a Cristo, el sacrificio, la cruz. Vieron que estamos hablando de lo mismo. No hace falta volvernos locos con el sacrificio de que si era una gotita para acá, para allá. Eso era todo ley, pero estamos sacando el principio, que es lo que nos interesa. Entonces, en el versículo número 3 nos dice, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, la puerta es Cristo. En el Nuevo Testamento se revela que Cristo dice, yo soy la puerta. Entonces, tenían que ir a la puerta del tabernáculo. El tabernáculo representa una iglesia móvil, para que entendamos, una iglesia. Y todo el pueblo se reunía ahí. Entonces nosotros estamos llamados a reunirnos, a congregarnos en un lugar. Y Cristo es la puerta. Entonces, en el versículo 4 dice, e hizo Moisés como Jehová le mandó. Fíjense que da la casualidad de que Moisés obedecía a Dios, por eso fue un hombre tan grande en cuanto a las cosas de Dios. Dice, y reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová me mandó hacer. Versículo 6, entonces Moisés hizo acercar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Nuevamente lo mismo. Entonces, acá tenemos los que iban a interceder entre Dios y el pueblo. Entonces, el sacerdote era el que se presentaba delante de Dios y hablaba en favor del pueblo. Entonces, el sacerdote hablaba con Dios y podía darse vuelta y hablar con el pueblo de lo que le había dicho Dios. Era un intermediario. ¿Se entiende? Entonces, acá nos dice que esto es lo que Jehová mandó a hacer. Entonces, Jehová hizo acercar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Fíjense lo primero que hace. Santificación nuevamente. Jesucristo nos enseñó a lavar los pies, que nos enseña de los pies representa el caminar diario, la suciedad es el pecado. Entonces ya estamos bañados con la sangre de Cristo, ya todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero sí que por ahí estoy mirando la televisión y veo cosas que no tengo que mirar, no sé, asesinatos, desnudez o muchas cosas que me hacen contaminar. De eso me tengo que arrepentir todos los días y eso es lavarme los pies. Y nos dice que entre hermanos, los unos a los otros. Entonces, cuando tengo hermanos que tienen tentaciones, que están en el alcohol, que están en esto, yo los tengo que ayudar a cargar esa cruz, a que puedan mortificar los pecados. Y esto es la purificación, esto es lavar, esto es santificación. Entonces, acá nos está diciendo que los lavó con agua. Y el agua es la palabra. Nuevamente, la palabra. Entonces, cuando estudiamos la palabra, cuando leemos la palabra, vemos que esto es lo que nos limpia. Esto es lo que nos santifica. Da la casualidad de que los que no abren la Biblia no están santificados. Entonces, por ende, no podrán encontrarse con Dios. Porque si no conocen la Biblia, por más Espíritu Santo que digan que tienen, no pueden acceder a Dios, porque no pueden cumplir ninguna norma, ninguna ley, no pueden mortificar los pecados, no lo pueden identificar. Entonces, cuando no identifican el pecado, no lo confiesan.
Cuando no se confiesa el pecado, no hay perdón de los pecados. Y si no hay perdón de los pecados, no hay salvación. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, nos dice en el versículo 7. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Acá está hablando de la túnica. Cuando hablamos de una túnica, estamos hablando, por ejemplo, la túnica que Jacob le hace a José, que nos habla de la autoridad. O lo mismo que un manto, una túnica, nos habla de la autoridad que tiene la persona de parte de Dios. Entonces acá nos está mostrando que con la túnica, estos hombres tenían la autoridad, que estaban llamados por Dios. ¿Se entiende? Esta es la autoridad que Dios le da a sus hijos. Y no estamos hablando de autoridad de resucitar muertos y hacer esas cosas que hacen los pentecostales y muchas denominaciones, porque no se basa en eso la autoridad. Se basa en una autoridad con la palabra de Dios. Que cuando uno predica el Evangelio, puede resucitar a una persona que está muerta en sus delitos y pecados y puede pasar a ser un hijo de Dios. Esto se llama salvación, justificación por la fe. Bueno, entonces nos vemos que dicen, y puso sobre él la túnica y ciñó el cinto y le vistió después el manto y lo puso sobre el efod. Vieron, acá empieza a sacar todo lo que es el uniforme, todo lo que es las vestiduras que ya habíamos visto en Éxodo. Vemos que dice, y ciñó con él el efod y lo ajustó con él. Luego lo puso encima el pectoral. Recuerdan que esto es lo que veíamos, el pectoral con las 12 piedras y que cada una tenía un significado. Bueno, estamos viendo al sumo sacerdote. Versículo número 9 dice, y puso la mitra sobre su cabeza. La mitra era como una especie de pañuelo blanco que se ponían sobre su cabeza, que era parte de la ley ceremonial en las vestiduras. Y sobre la mitra, en la frente puso la lámina de oro con la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, se pone todas las vestiduras santas. Que todo tenía un significado, no hace falta que lo veamos. Pero ahora lo estamos viendo en acción, lo estamos viendo en práctica. Ya habíamos visto cómo se debían vestir. Ahora ya estamos viendo cómo los están consagrando. Versículo número 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó. Fíjense qué es lo que hace Moisés ahora. Toma el aceite, representa al Espíritu Santo. Ahora lo que hace Moisés, entra al tabernáculo y empieza a ungir todos los utensilios. ¿Qué son los utensilios? Y bueno, habíamos visto el candelero, habíamos visto que está la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso. Entonces habíamos visto que hay muchos instrumentos que habían para el servicio. Tenían que llevar, por ejemplo, no sé, las brasas, las pinzas, las tenazas para llevar las brasas, estaba el pan, bueno, todo esto se ungía con aceite. Bueno, ¿qué son estos utensilios? Bueno, estos utensilios somos nosotros. Nosotros somos santos apartados para el servicio de Dios, así como estaban estos utensilios en el tabernáculo. Habían muchas vasijas, pero había muy pocas para el servicio de Dios. A esto estamos llamados. Entonces, estaban ungidos con el aceite. Entonces, nosotros somos instrumentos, somos utensilios ungidos con el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Para servir. ¿Para qué utilizaban? ¿Para qué eran estos utensilios? Para servir. Para servir los panes, para alumbrar en el medio de la oscuridad. Recuerden que el tabernáculo era muy oscuro y el candelero con sus 7 luces iluminaba. Entonces, esto es lo que estamos llamados a hacer nosotros, iluminar en la oscuridad, llevar el pan, el alimento que es Cristo. Nuestras oraciones que sean un olor grato, el incienso que representaba esto, la comunión. Entonces, ¿se entiende cómo todo lo que estamos viendo en la ley ceremonial, que hasta parece fastidiosa por momentos, que parece difícil, parece que tantos sacrificios y que no podemos llegar? Bueno, todo esto nos está hablando de cómo debemos caminar hoy. ¿Se entiende? Entonces, estamos viendo que ungió el tabernáculo, que el tabernáculo representaría nuestra iglesia, nuestro lugar de comunión, todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Entonces, nosotros si somos sacerdotes, la palabra dice que somos reyes y sacerdotes, vamos a ser utensilios, vamos a ser instrumentos en la mano de Dios. Instrumentos para evangelizar, instrumentos para predicar, instrumentos para enseñar, instrumentos para exhortar, para consolar, para guiar, bueno, ya sabemos lo que son los dones. Entonces acá estamos viendo que, pero todo esto tiene que estar ungido con el Espíritu Santo, si no, no sirve de nada. ¿Cuántos ministerios hay que... Exactamente. Esto, como dice Johnny Guita, sí, por el momento parece difícil, pero es lo que tenemos que ver, lo que debemos sacar en limpio para nosotros.
No es decir, bueno, en la época aquella pasaba esto, no, la representación. Entonces nosotros debemos ser utensilios, instrumentos santos, apartados para Dios y para el servicio de Él. Entonces nosotros, por ejemplo, siento que me encanta enseñar la palabra, amo enseñar la palabra. Es algo, por ejemplo, yo soy profesor de geografía, de ciencias sociales, y no digo que lo odio, pero no amo como amo enseñar la palabra. Es más, si es algo que lo hago porque es mi trabajo, pero esto lo amo. Pero bueno, ¿qué es lo que significa? Esto conlleva a ser un vaso, un instrumento apartado para Dios, dedicado para el servicio de Dios, dedicado para Él. Ya sé que somos de barro y somos pecadores, pero tenemos que caminar lo más correcto posible. Santificación, y esto es lo que nos demanda. ¿Por qué? Porque somos instrumentos. Porque yo acá veo gente conectada y no puedo estar contaminado. En el sentido, en el sentido de que no puedo ser un borracho, un fumador, un fornicario y así enseñamos, que así andan muchos. Pero estos son los vasos de barro que deben ser quebrados. Entonces, por eso nosotros debemos limpiarnos de manera diaria. Bueno, entonces acá estamos viendo que estos sacerdotes no era la excepción. Eran utensilios para el servicio. Versículo 11. Y roció de él el altar 7 veces, y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente de su base para santificarlos. Bueno, acá sigue ungiendo todo lo que es el altar 7 veces. El número 7 representa la perfección, un número completo. Versículo 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Vieron que se puede ungir, o sea que acá están ungiendo con aceite a un sacerdote. Se ungían a los reyes también, que representaba el Espíritu Santo, y después lo demás era de uso medicinal. El aceite se utilizaba para prender una lámpara, por ejemplo, o se utilizaba para ungir a las ovejas como un remedio, o ungir a las personas como algo medicinal. Pero hoy, si lo utilizamos, es para brujería. Pero hoy vemos que a la gente se pone en aceite de cocina, y les pone la mano en la cabeza a la gente, lo llenan de aceite, pero eso ya es brujería. ¿Por qué? Porque no les alcanza con la sangre de Cristo, les parece poco. Que necesitan pañuelitos ungidos, necesitan aceite, agua bendita, cruces, estampita. Idolatría se llama eso. Y eso lo hace mucho la iglesia evangélica. Encima dice, no, porque es bíblico, hay que ungir con aceite. No entendiste, no pudiste interpretar. No, obviamente, estos libros no lo van a estudiar, pero interpretan así, pero es falso. Bueno, entonces, vemos que derramó, en el versículo 12, derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. O sea que estaba lleno del Espíritu Santo, listo para el servicio de Dios. Esto es la consagración, que ya está listo para servir. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, Señor, ¿por qué no me usás? ¿Y por qué no estás consagrado? Así de simple, te dice el Señor. Yo quiero servirte, yo quiero ser un gran instrumento y ganar miles de almas. El tema es que no estamos consagrados. El tema es que estamos en el desierto dando vueltas. Estamos en el desierto, murmurando, criticando, pecando, a más no poder. Pero cuando nos decidimos a hacer las cosas como Dios manda, ahí Dios te consagra y ahí pasa esto que está pasando acá. Que ya están listos para servir al pueblo. Imagínense Jesucristo. Fíjense, el mejor caso tenemos al Señor Jesucristo. Su ministerio comienza a los 30 años. Imagínense Jesucristo a los 29 años. Señor, Padre, acá hay un endemoniado, lo quiero sanar, quiero ayudarte, te quiero servir. Y el Padre le dice, no. Bueno, me quedo quieto, dice el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos que es bautizado con el Espíritu Santo, cuando es bautizado en el Jordán, da la casualidad que en el Jordán, entonces representa la comunión y que Cristo ya iba a empezar su ministerio, su servicio. Entonces, ¿por qué? Viene el Espíritu Santo en forma de palomita, que es tan conocido ese versículo. Entonces, lo que vemos es exactamente lo mismo que estamos viendo acá. Así como Aarón y los hijos que estaban dedicados al servicio de Dios estaban siendo ungidos por el Espíritu Santo, santificados y que estaban listos para servir. Lo mismo que Jesús. Entonces, fue bautizado y ahí empieza el ministerio de Jesús. Ahí se fue al desierto, ahí se encontró con Satanás y ahí empieza todo lo que es el ministerio de Cristo. Pero antes de que reciba el Espíritu Santo, de que tenga esta confirmación, esta comunión, esta consagración, que es el tiempo de Cristo, no estuvo haciendo milagros, no estuvo haciendo nada, porque estuvo esperando la voluntad del Padre. Y así debemos esperar nosotros. ¿Qué tal, Lizzy Torres, Bernabé? Bendiciones, ¿qué tal?
que dice, me he perdido... Sí, pero igual queda grabado, Lizzy, no te hagas problema, lo que puedas estudiar, lo que puedas leer, después lo volvés a retomar. Estos son los métodos de estudios, es que quedan grabados, así que no te preocupes que estamos viendo, no se abataten mucho con estas informaciones porque es de lo mismo. Entonces, acá vemos que le ungió en su cabeza para santificarlo, versículo 13. Después Moisés hizo acercar a los hijos de Aarón y los vistió de las túnicas. Bueno, acá tenemos los sacerdotes. Ya tenemos al sumo sacerdote ungido con las vestiduras santas y ahora tenemos a los sumos sacerdotes. Y vuelven a aparecer nuevamente los sacrificios. Tienen que llevar de esto la grosura de los animales, los intestinos, el hígado, que quemarlo afuera. Bueno, ya todo lo que estuvimos viendo del sacrificio, también para los hijos de Aarón. Entonces, vamos al capítulo número 9. Estamos viendo la consagración, pero principalmente estamos viendo lo que conlleva para nosotros. Bueno, en el capítulo 9 vemos los sacrificios de Aarón. Bueno, nos dice, el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma una vacada del becerro para la expiación. Bueno, acá empezamos a notar nuevamente un becerro y un carnero para el holocausto sin defecto que ofreceréis delante de Jehová. Ya sabemos que el becerro o el carnero representa a Cristo, alguien inocente. De acá es donde viene el chivo expiatorio, un chivo, alguien que hay que matar, que tiene que pagar, alguien tiene que pagar los platos rotos. Esto es lo que nos está mostrando. Pero bueno, esto ya no era por el pueblo, sino para los sacerdotes. Versículo número 3. Y los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para la expiación, ahora un macho cabrío, un becerro y un cordero de un año sin defecto para el holocausto. Cuando empezamos a ver todos estos animales, un año, ahora acá aparece un cordero de un año. ¿Por qué nos enseña, por ejemplo, un cordero de un año? Cristo es el cordero de Dios. Da la casualidad que las iglesias cantan Santo Cordero, y no entienden lo que es. Entonces, ¿por qué a Cristo se lo llama el Cordero de Dios? Cuando hablamos de un corderito de un año, estamos hablando de que el cordero es un animal manso. Jesucristo era manso. Cuando vemos que, cuando decimos manso no significa tonto, porque muchos se creen que ser manso es ser tonto. Jesucristo cuando tenía que reprender a los fariseos, cuando tenía que tirar las mesas de cambio, todo, no tenía ningún problema. Pero era manso, igual que Moisés. Entonces, un cordero es un animalito manso. Es blanco, que representa la santidad, que representa la pureza de Cristo. Estaba representando al Cristo. Es un animal indefenso. Cuando vemos que el corderito es un animal que cuando lo van a matar, se deja morir. Le cortan el cuello y hace meh y muere. Cuando vayan a matar un chancho, dejan la vida al chancho. Un cerdo lo empiezan a matar y grita y empieza las piñas y vemos que un cerdo son terribles. Pero por eso vemos que el cordero nos representa un animal manso que se deja morir. Por eso vemos que Jesucristo, cuando lo vinieron a arrestar, no empezó a resistirse, como Pedro, que agarró la espada y empezó a los espadazos. No. Indefenso. Estaba solo. Los discípulos se fueron. O sea que estaba solo, indefenso, como un corderito. Un corderito en el medio de la selva no dura nada, se lo comen los animales. Esto es lo que estamos viendo que nos representaba el Cristo. Un cordero no tiene defensa propia, porque no tiene dientes. No puede defenderse, no tiene garras. No tiene velocidad como por ahí un lobo o un animal veloz, no puede volar, no tiene alas, no tenía ninguna defensa este corderito. Y esto nos representa a Cristo. Y acá nos está diciendo un corderito de un año. ¿Por qué un año? Y bueno, porque estamos hablando de que la vida de esplendor de un cordero es el año. Cuando el corderito está en el año y medio, estamos viendo que está en su esplendor de sus fuerzas. Por eso vemos que Jesucristo, cuando muere a los 33 años, Él estaba en su furor, en la mejor etapa de su vida es cuando murió. No es que murió a los 180 años por ahí, o como Abraham, o como Matusalén, no es que murió así. Entonces vemos que Él murió en su plenitud, en su fuerza, en su juventud. Por eso acá cuando nos está diciendo un cordero de un año, nos está hablando del Cristo. Por eso es una imagen de lo que es Cristo. Y sin defecto. ¿Cristo qué defecto tuvo? No hubo un pensamiento malo en ese hombre. Esto es increíble. Porque nosotros de última hacemos buenas obras, pero nuestra mente, mejor que... Yo digo, a veces
llegarían a poner una pantalla y que pueden proyectar lo que pensamos o lo que hay en nuestro corazón. ¡Ay, Dios nos libre! Pero bueno, este hombre ni eso. Jesucristo no tuvo defecto. Por eso este corderito está representando a Cristo. Entonces, más de lo mismo, el sacrificio, el animal. Entonces, acá estamos viendo que todo esto tenían que llevar para los hijos. Entonces, versículo 4 del capítulo 9. Asimismo, un buey, un carnero para el sacrificio de paz. Nuevamente, un carnero, un buey. Sacrificio de paz es para estar en paz con el Padre. Fíjense todo lo que tenían que hacer. Y que lo inmoles delante de Jehová, una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora, pan también. Nos está hablando de pan con aceite, nos está hablando de vuelta lo mismo, la palabra. Entonces, ¿se entiende? Yo lo que quiero es que tengan el lenguaje bíblico. De que cuando dice pan, ya sabemos que Cristo es el pan. Cuando dice el agua, Cristo es el agua. Y no por decir Cristo es todo. Entonces, todo lo que vemos es Cristo. No, hay que ver el contexto y para qué se utiliza para nosotros. ¿Para qué se utilizaba en el Antiguo Testamento? ¿Qué representaba? Entonces, en el versículo 6 nos dice, entonces Moisés dijo, a esto lo mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os parecerá. Entonces acá estamos viendo que tenemos a los sacerdotes en santidad, apartados, consagrados para el servicio de Dios, hacen los sacrificios como Dios le mandó, por eso dice, hacedlo, lo que Dios dice, ¿eh? El Señor no le está diciendo, no, Moisés no le dijo, con libertad, adoren con libertad al Señor como quieran. Ay, qué lindo, yo quiero adorar con reggaetón. Baile, baile, hermano, que Dios se goza. No, esto vemos en el circo de la iglesia apóstata. Pero acá estamos viendo que hacen lo que Dios le mandó. Entonces dice, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Entonces acá estamos viendo cómo la presencia de Dios aparece en estos ministros, en estos siervos. Cuando ya están consagrados, cuando están en obediencia, cuando es el tiempo, cuando ya se prepararon. Cuando obedecen todo lo que hay que hacer, vemos que la gloria de Jehová se aparecerá. Entonces, en el versículo 7 nos dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, el altar es la cruz. Fíjense que nosotros tenemos que todos los días ir a la cruz, arrodillarnos y pedir perdón por nuestros pecados. Entonces nos dice, acércate al altar y haz tu expiación. ¿Qué es lo que le dice Aarón? Tus pecados. Vos sos un hombre pecador. Entonces vos tenés que ser el primero, tenés que ser el ejemplo para guiar al pueblo. Entonces él tiene que hacer un sacrificio por sus pecados. Por eso Cristo no necesitó hacer un sacrificio como Aarón, porque Cristo no tenía pecado. Pero este hombre sí, y todos los sumos sacerdotes tenían que hacer sacrificio porque eran pecadores. Entonces lo que dice es que, dice, haz tu expiación y el holocausto y haz reconciliación por ti. O sea que las 5 ofrendas, los sacrificios, tenía que hacerlo todo lo que hacía para el pueblo, todo para él ahora. Para después poder interceder al pueblo. Primero él tenía que estar limpio, primero tenía que estar perdonado de sus pecados, encubierto por lo menos. Entonces le habla de la reconciliación, de la ofrenda del pueblo, bueno, todo lo mismo. Entonces, después más de lo mismo que el sacrificio. En el versículo 11 nos dice, la carne de la piel que se quemó en el fuego, sacarla fuera del campamento. Acá nos estábamos hablando de todo lo que era la ley ceremonial en cuanto al sacrificio, que ya más o menos lo entendemos. Entonces, ¿a qué es lo que estamos llevando a esto? El sacerdote, que estos son los pastores, somos nosotros, y no solamente hay que ser pastor, todos los hijos de Dios, todos los salvos son reyes y sacerdotes, todos los salvos. Entonces, esto es para todos los salvos, porque acá estamos viendo a los sacerdotes. Entonces, yo soy sacerdote, somos real sacerdocio y reyes. Bueno, esto es lo que implica santidad, consagración. Los levitas dejaban su vida. Los levitas no trabajaban. Esto no quiere decir, no trabajé para... No. Los levitas no se dedicaban solamente a la obra de Dios. Solamente a esto, a estudiar su palabra, a estar en santidad, a estar en comunión, a orar, a guiar al pueblo. A esto se dedicaba este pueblo. Y estos son los sacerdotes. Y da la casualidad de que los cristianos de hoy no tienen 5 minutos para Dios, ni para leer, ni para orar, ni para meditar. Pero eso sí, cuando allá se pase lista, a su nombre diré amén. No sé cómo vas a decir amén si vivís como un pagano. Entonces, vemos que acá está todo lo que es la ceremonia de cómo debían, que esto ya lo vimos, cómo hacían el sacrificio. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el altar del holocausto. Entonces vemos lo mismo que ya vimos cómo se hacían los sacrificios en las 5 ofrendas. Ahora estamos viendo para
Aarón y sus hijos. En el versículo número 23, entraron Moisés, Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová apareció en todo el pueblo. Fíjense, cuando vemos a los sacerdotes que están en santidad, cuando los sacerdotes están limpios, están en obediencia, están bien delante de Dios, la gloria de Dios se manifiesta en el pueblo. Por eso cuando vamos al glorioso, Malaquías 3:16 creo que es, que habla de que le dice: ustedes me han robado con vuestros diezmos y ofrendas, y los pastores que no son levitas, que no son nada, andan pidiendo diezmos. A ver, ¿qué es lo que significa? Lo que estaba diciendo, ustedes me han robado, le estaba hablando a los sacerdotes de ese tiempo, que eran impíos, que eran paganos, que los sacrificios que llevaban animales robados, animales que eran animales tuertos, no eran animales sin defectos, cualquier animal llevaban. Entonces, el juicio de Jehová era para los sacerdotes, por eso el juicio le habla a los sacerdotes. Y por eso dice, traigan los diezmos y las ofrendas, le dice a los sacerdotes, y abriré los cielos y la ventana de los cielos y hasta que sobreabunde. ¿Qué significa esto? Que por culpa del sacerdote que estaba en pecado, los cielos estaban cerrados. Porque claro, esos sacerdotes de Malaquías se presentaban delante de Dios en pecado y haciendo lo que querían. Entonces Dios los rechazaba, y al rechazar a los sacerdotes, el pueblo se quedaba sin las bendiciones de Jehová. ¿Se entiende cómo funciona? Pero acá estamos viendo todo lo contrario. El pueblo de Dios, tenemos acá los sacerdotes que estaban en santidad, estaban consagrados, estaban en obediencia, eran temerosos de Dios. Y vemos que acá dice que, y la gloria de Jehová se apareció en todo el pueblo. Fíjense qué bendición. Y fíjense qué es lo que dice el versículo 24. Y salió fuego delante de Jehová. Acá estamos viendo la gloria de Dios que sale fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Entonces, la presencia de Dios quema el holocausto, el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Por eso es un rol muy importante el oficio del sacerdocio. Lo mismo hoy, lo que son los pastores, predicadores, evangelistas, lo que sea. Utensilios hay muchos. Entonces, lo que estamos viendo es que dice: y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo este pueblo, acá vemos cómo hicieron bien desde Aarón hasta sus hijos. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 10 que aparecen los hijos y no hacen lo correcto. Pero quiero ver cómo está la gloria de Dios, cómo está la presencia. Entonces, ¿por qué? Vemos que el pueblo alaba. ¿Por qué la presencia se manifiesta para todo el pueblo? ¿Por qué Jehová está con este pueblo? Porque los sacerdotes están haciendo lo correcto. Entonces, por eso da la casualidad de que si estamos en una iglesia apóstata, con pastores apóstatas, no voy a tener bendición. Por más que me digan hasta el cansancio de que Dios me quiere prosperar, me quiere bendecir, no voy a recibir bendición de nada. Porque ellos están sucios. Fíjense, vamos a Malaquías para que vean cómo es el contraste. Vamos a Malaquías, para que vean un poquito esto, cómo funciona. En Malaquías, está antes de Mateos, es el último libro antes de... Y fíjense, en el capítulo número 1, vemos que nos habla acerca del amor de Jacob, de Jehová hacia Jacob. En el versículo número 6, vemos que ya empieza en Malaquías, esto para que aprendan lo del diezmo, para que vean un poquito, y cómo los sacerdotes estaban mal, y cómo el libro se enfoca en los sacerdotes. Por eso, fíjense que en el versículo número 6, dice: Jehová reprende a los sacerdotes. Fíjense, Malaquías 1:6 ya empieza reprendiendo a los sacerdotes. Entonces, ¿a quién está dirigido? Fíjense, y dice: e hijo y honra de padre, y el siervo de su señor, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Acá le está diciendo Jehová a este pueblo: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Los sacerdotes no lo estaban honrando, recuerden que este es el enfoque. Por eso estamos viendo una antítesis de lo que eran esta consagración del pueblo de Aarón y sus hijos con estos sacerdotes de Malaquía, que ya vemos la apostasía total. Entonces le está diciendo: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Esto le está diciendo a los sacerdotes. Entonces, luego dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Le está apuntando a los sacerdotes. Es más, cuando te quiere decir un pastor, ¿le has robado a Jehová? No, ese capítulo es para vos. Vos estás deshonrando a Dios, vos estás fallando a Dios. ¿Vieron cómo Satanás utiliza
una antítesis que en lugar de que para que ellos sea el castigo, no, es para vos. Entonces acá estamos hablando de una situación del sacerdote. Entonces le dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Fíjense en qué situación se encuentra. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjense los sacerdotes, nosotros somos santos, ¿en qué te fallamos? ¿En qué? ¿Qué cosa? Nosotros hacemos todo bien. Así están todos los pastores hoy en día. No sé en qué fallamos a Dios, y yo estoy haciendo todo bien. Entonces, dice, versículo número 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Fíjense que está hablando del sacrificio, está hablando de lo mismo que estamos hablando, pan inmundo. ¿Vieron que acá estábamos hablando de que Aarón tenía que llevar el pan y tenían que comer y hacer el sacrificio? Bueno, estos hombres estaban haciendo un sacrificio inmundo. Estaban llevando pan inmundo. ¿Qué significa esto? Que las ofrendas eran inaceptables. Estos ministros estaban en pecado. Este es el tema. Entonces, dice, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensás que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecieres animal ciego, fíjense qué tipo de animales llevaba, cuando nos decía de que debía ser un animal sin defecto. Lo mejor de tu rebaño tiene que ser. Pero estos hombres no. Esos se hacían un cordero para las fiestas y para comer. Dale a Jehová el corderito, el peor de todo. Aquel que está enfermo y que está por morirse. Ese vamos a darle a Jehová. Esto es lo que estamos viendo. Por eso estamos viendo de que Malaquías es un juicio a los sacerdotes. Ahora me quiero quedar acá. Pero bueno, está bueno para ver el concepto. Entonces dice, versículo número 8, y cuando ofreces animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces cojo, enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. Oh, fíjense lo que dice Jehová. ¿No es malo traerme un animal enfermo? ¿Un animal cojo? ¿Un animal ciego? Yo no lo quiero, dice Jehová. Lleváselo a tu príncipe, a tu Dios, a Satanás. Esto le está diciendo a estos falsos sacerdotes, pecadores. Entonces, fíjense cómo está reprendiendo a algo que hicieron todo mal conforme a lo que estaban haciendo Moisés y lo demás. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que estas ofrendas, fíjense que está hablando del diezmo esto. Está hablando de las ofrendas a Jehová de parte de los sacerdotes. No del diezmo a una congregación y después de Cristo. Más hereje no se puede ser. Entonces, lo que vemos es que es lo mismo que llevar billetes rotos, darle de lo peor. De esto está hablando. Pero está hablando del juicio a los sacerdotes. Entonces, después empieza a hablar, fíjense en el capítulo 2, reprensión de la infidelidad de Israel. Entonces, fíjense lo que dice el capítulo número 2. Ahora pues, oh sacerdotes, nuevamente, a los líderes, a los jefes, a los pastores, a los profetas, ¿se entiende a quién va dirigido este libro? Entonces, oh sacerdotes, para con vosotros esté este mandamiento. Si no oyereis y no decidís de corazón de dar la gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Fíjense que por culpa de estos sacerdotes, de que llegaban de una manera sucia delante de Dios, de una manera como no corresponde, sin consagración, vemos que Dios le está diciendo que les va a enviar maldición. Y todo el pueblo es el que está bajo maldición. Y Dios ya le está advirtiendo, pero ellos siguen en la suya. ¿En qué te fallamos? ¿En qué te robamos? Si yo soy santo, yo soy perfecto, dicen ellos. Entonces, lo que le está diciendo, maldeciré vuestras bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que significa? Por eso estaban pasando hambre, por eso estaban siendo perseguidos. Versículo 3. He aquí, yo os dañaré la sementera. Fíjense, echaré del rostro. Fíjense lo que le está diciendo acá. Os echaré al rostro como el estiércol de vuestros animales sacrificados seréis arrojados juntamente con él. Fíjense lo que les está diciendo Jehová. Jehová les está diciendo, estos sacrificios que me están haciendo, los voy a echar como estiércol y se los voy a arrojar. Hay otras versiones que dice, te echaré como estiércol en la cara tu ofrenda. ¿Se entiende la ira de Dios? Porque estaban haciendo lo que querían. Entonces, lo que vemos es que Malaquías es constantemente un juicio a los sacerdotes por no hacer lo correcto, y por culpa de los sacerdotes vemos que había una maldición en el pueblo de Israel. Por eso vemos que cuando Aarón y Moisés hicieron lo correcto, obedecieron, hicieron todo lo que Jehová les mandó, la gloria de Dios se manifestó en el pueblo y el pueblo alababa. ¿Se entiende cómo estamos viendo un contraste? Entonces, lo que vemos es que, fíjense lo que dice el versículo número 3, el capítulo 2 de Malaquías.
Dice, y esta otra haréis cubrirse el altar de Jehová de lágrimas, de llanto. Fíjense lo que está diciendo. De lágrimas, de llanto, de clamor. Dice, y no miraré más las ofrendas para aceptarlas con gusto de vuestra mano. Ofrenda rechazada de parte de Jehová. ¿Se entiende lo que está diciendo el Señor? Que está rechazando la ofrenda de estos sacerdotes. No está hablando del pueblo, el juicio es para ellos. Fíjense lo que dice el versículo número 17. Dice, el juicio se acerca. A ver, por eso está hablando de constantemente sacerdotes, ofrendas malas, sacrificios inaceptables. Entonces acá estamos viendo que se cierra el cielo para el pueblo de Israel automáticamente. Entonces, y ahí llegamos al capítulo número 3, que nos habla del pago del diezmo. Fíjense qué es lo que dice. Nos vamos al siguiente capítulo, y en el versículo número 8, 3 número 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Y esto es lo que es increíble, porque esto Jehová se lo está diciendo a los sacerdotes. Y da la casualidad de que los pastores, los líderes de hoy dicen, no, ¿le robará el hombre a Dios? Vos le tenés que diezmar a Dios. Claro, el tema es que diezmarle a Dios es darle la plata al pastor. Fíjense qué loco. Esto es increíble. Entonces ellos dicen, no, esta ofrenda es para Dios. Y nosotros sabemos que es para el pastor, para sus deleites. Algunos, bien intencionados, toman el diezmo, pero lo que tienen que hacer es agarrar la Biblia y estudiar. Pero por ahí son honrados y bueno, habrán casos que, pero igual aún así están pidiendo algo que no deben. Esto se llama, ellos son los ladrones, los que están robando. Entonces, lo que dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Fíjense, Jehová está diciendo a los sacerdotes, ustedes me han robado. Fíjense cómo, y ahí vamos a ir al versículo glorioso. Dice, pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? Esto decían los sacerdotes. ¿En qué te robamos, Jehová? Te estaban dando los sacrificios de los peores y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? Entonces acá aparece, en vuestros diezmos y ofrendas. Es para los sacerdotes, que eran los sacrificios. Que está hablando de los sacrificios de estos sacerdotes que no eran aptos, eran inaceptables. Entonces en el versículo 9 dice, malditos sois con maldición. No es que Dios le está maldiciendo acá, ya le había advertido de que iban a ser malditos por culpa de estos sacerdotes y ahora estaban en maldición. Entonces les está diciendo el Señor, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, fíjense cómo cae toda la nación por culpa de estos sacerdotes. Claro, porque al hacer un sacrificio, imagínense, estos sacerdotes que están sucios, Dios ya no acepta la ofrenda. Y el pueblo no puede acercarse a Dios por sus propios medios. Necesitaba estos intercesores, estos sacerdotes limpios, santos, puros. Pero acá vemos que, como estaban contaminados, ya el pueblo, el Señor no podía enviar las bendiciones al pueblo, porque no habían sacrificios, porque no había perdón de los pecados, porque no llevaban al pueblo a la santidad de estos sacerdotes, porque ellos eran corruptos. Esto pasa en las iglesias, la corrupción. Entonces, fíjense cómo continúa. Entonces dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Acá está hablando de la ley ceremonial. Llevar los diezmos del trigo, del grano, al alfolí, que era un granero. No era una cajita donde se pone en la iglesia los diezmos. Eso es una locura, es más que ignorancia, es una locura eso. Entonces, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces acá lo que está diciendo, vuelvan a hacer las cosas como, y va a pasar lo que pasó con Aarón y con Moisés. Se abren las puertas de los cielos. Entonces, y ahí dice en el versículo número 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Aparecen, siempre los pentecostales aparecen y dicen, no, el devorador es un espíritu, es un demonio que cuando vos no diezmás, el devorador viene, te ata y no podés prosperar. No, el devorador era una langosta que se estaba comiendo todo lo que era la cosecha y la cosecha de este pueblo. Entonces, lo que vemos es que todo esto está hablando de un juicio para los sacerdotes. Entonces, por eso, vemos cómo funciona. Volvemos a Levítico. No sé qué hora es. Yo estoy muy atrapado con esto. Bueno, entonces, lo que estamos viendo
es que así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando hacían las cosas como corresponden, obedecen todo lo que Moisés le decía, lo hacían. Imagínense por qué se derrama la gloria de Dios cuando dice, traen un becerro y un cordero. Cuando está diciendo un cordero de un año, no le llevaban un animal tuerto, no le llevaban el peor que tenían, no, un animal sin defecto. Entonces Dios veía la obediencia, Dios veía que se querían consagrar, que estaban esforzándose, que estaban haciendo las cosas con temor de Dios, que esto es lo que el Señor quiere, que tengamos temor de Dios. Entonces nosotros, si somos sacerdotes, no estamos hablando del sacerdocio como hacen los católicos o como aparecen muchos locos. Nosotros somos real sacerdocio, nos habla de que debemos obedecer y tener temor de Dios. Por eso cuando damos la palabra tenemos que tener temor de Dios. Cuando predicamos, cuando oramos, nuestro vivir diario, temor de Dios. De esto es lo que habla el principio. Podemos tener errores. Yo puedo estar enseñando algo que por ahí no es lo correcto, o que lo interpreté mal. Y puede pasar, no somos perfectos. Pero todo lo tenemos que hacer con temor de Dios. A ver, tampoco me puedo vivir equivocando, porque ahí sería que en este lugar no me corresponde. Podemos tener errores de interpretación, o antes creía esto y ahora por ahí el Señor me reveló otra cosa y entendí más, y puede pasar, puede pasar. Pero acá no estamos viendo que todo lo que hagamos lo hagamos con orden, con temblor, con temor de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo acá en estos sacerdotes? Temor de Dios, santidad a Jehová. Se cumplía lo que decía la planchuelita de oro que tenían en la frente. Entonces, por eso nos dice en el capítulo 9, versículo 24, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto y las grosuras sobre el altar. Y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces, ¿por qué alabó este pueblo? ¿Por qué se inclinaron delante de Dios y la presencia estuvo ahí? Porque estos sacerdotes estaban haciendo lo correcto. ¿Por qué cuando nos vamos a los tiempos de Malaquías estaban pasando hambre? Las langostas estaban comiendo las cosechas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no le estaban llevando un animal de un año, no le estaban llevando un becerro, no se estaban santificando, no hacían, ellos mismos eran pecadores y no eran perdonados sus pecados porque sus sacrificios eran inaceptables. ¿Se entiende? Ahora nosotros lo mismo. No podemos hacer sacrificios inaceptables. No podemos ir a Cristo de una manera en pecado. Hoy nos arrodillamos, nos arrepentimos, identificamos el pecado, pedimos perdón y el Señor es justo para perdonarnos y se olvida. No tenemos que hacer toda esta ceremonia, pero tiene que haber un arrepentimiento, que no lo hago más. Y también el Señor entiende si estás luchando con un pecado y te cueste y te cueste y te cueste y te entiende y sabe que somos de barro. El problema es cuando es un hábito, cuando no hay temor de Dios. Hay gente que se suben a predicar y tranquilamente, la otra vuelta me contó una compañera de que, una hermana, de que en la iglesia el pastor salió a la luz de que andaba con hombres, de que andaba con niños, que habían niños involucrados y lo sacaron del cargo. Y que habían videos, habían denuncias y mucho, muy fuerte, era muy, muy serio la cosa. Casi cierra la iglesia. Pero después a los 2 meses quiere volver este pastor, porque dice que ya se había encontrado con Dios y ya se había restaurado. Bueno, esto es lo que estamos hablando, esa suciedad, ese ministerio. Es mejor dar un paso al costado y decir, esto es muy santo. Por eso la palabra está hablando, es santo, el sacrificio, lavarse, el pan sin levadura. Por eso es constantemente. No podemos ser tan duros de vivir como queremos y hacer las cosas de Dios, ir a la Santa Cena, predicar, ir a la iglesia y vivir en pecado. No se puede. Entonces, acá vemos que la gloria de Dios estaba sobre este pueblo. Y el capítulo número 10, que mañana seguramente lo vamos a repasar un poquito más, pero vamos a ver un poco qué es lo que pasó. Y acá vemos la antítesis en esto que aparece con los hijos de Aarón. Entonces, en el capítulo número 10 aparecen Nadab y Abiú. Fíjense, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Fíjense, el oficio del sacerdote, llevar lo que es el incienso al altar del incienso en el lugar santo. Recuerden, todo un lugar santo. El incienso representa las oraciones, la armonía, que Cristo está con nosotros. Entonces, lo que dice es que fueron con el incensario y pusieron sobre ellos fuego. Bueno, tenían que llevar fuego. Ellos tenían que ir al altar, tenían que sacar unas brasas con unas tenazas y lo llevaban en el lugar santo, lo que era en el altar de incienso. Y arriba tiraban lo que es las especias aromáticas, que el arte del perfumador hacía, componía. Y esto daba un olor grato, un olor fragante que envolvía todo el tabernáculo.
Imagínense que en este lugar hacían sacrificios, sacaban las vísceras, hacía calor, era todo un tema y el olor y era un tema. Pero esto era algo que nos hablaba de las oraciones y el olor grato, fragante. Entonces, vemos que Nadab y Abiú llevaron lo que es el incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron el incienso y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. ¡Ay! ¿Qué pasó acá? Un fuego que Dios no le mandó. Fíjense cómo es de santo las cosas de Dios. Acá vemos que Dios le manda hacer algo y el hombre, no, yo hago como quiero. No, a mí déjame, vamos a danzar en la iglesia. Fuego extraño. Vamos a ungir con aceite en la iglesia porque es bíblico. Fuego extraño. Vamos a danzar y vamos a remolinear hasta que estemos en trance y el Espíritu Santo me haga volar. Fuego extraño. Voy a contar un cuento, vamos a cerrar la Biblia, que ya es muy aburrida la Biblia, le estoy hablando de Levítico, le voy a contar una historia. El Señor me llamó, yo estaba triste en el mundo y, bueno, fuego extraño, no están llamados a eso. Hace una reunión en tu casa y contale todas las historias que quieras, pero en la iglesia no. Entonces, vemos que acá aparecen dos hombres. Llevan un fuego que Dios no le mandó. Fíjense que era todo preciso. La especie del arte del perfumador. Tenía que ser el altar, tenía que ser con esto, con el sumo sacerdote, lavarse los pies. En algo estaban fallando, algo estaban haciendo mal. Y muchos se preguntan, hay muchos estudiosos, y hay dos posturas, yo buscando, que son las más fuertes. Una dicen que podía ser de que pudo haber llevado los desechos de los animales para que pueda arder más rápido, para que pueda prender fuego. No me cierra, pero hay posturas que sí, que ellos llevaron los desechos, el excremento de un animal como para hacer una combustión, algo así. Pero lo más acertado es que hayan ido borrachos. Eso es lo que más, no me pongo del lado de los estudiosos, sino que cuando lo veo, me parece a mí, no nos dice tampoco, nos confirma por ahí un poquito el versículo 9, que ahora no vamos a ver. Pero, y estamos hablando de esto. Pero en simples palabras, lo que debemos entender es que no había temor de Dios, sea lo que sea borracho, sea drogado, sea en fornicación, sea en adulterio, sea, no sé, mintiendo, matando, robando, lo que sea, entraron al lugar santo a hacer la obra de Dios en pecado, sin temor de Dios. Y esto es lo que debemos tener temor. Fíjense qué es lo que pasó. Llevaron un fuego extraño delante de Jehová. Entonces se ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el que nunca les mandó. Entonces acá vemos que no podemos hacer lo que queremos, lo que se nos place. Tenés 6 días de la semana, cantá, bailá, haz lo que quieras. Pero en el lugar santo, en el lugar de Dios, cuando dice, esta es la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios, el tabernáculo, el Señor estableció los métodos, cómo tenían que llegar a adorarlo. El hombre obedece. Estos muchachos no quisieron obedecer y fíjense qué es lo que les pasó. Entonces nos dice en el versículo 2, y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Fíjense, cuando llevan esto y hacen algo que Dios no les pidió, llega el fuego, que cuando decimos fuego, nos habla del fuego consumidor, de la ira, del juicio. Y hoy los pentecostales y la iglesia carismática, manda fuego, manda fuego. No, lean Levítico capítulo 10 un poquito, y piensen un poquito lo que están pidiendo, no sean tan locos. Entonces, acá... Sí, Lizzy, me parece que sí, que eran que estaban borrachos. Puede ser, no sé. No viene al caso, ya sea borracho, drogado, lo que sea. Da igual que entraron sin temor de Dios al servicio. Por eso yo digo que cuesta. ¿Saben cuántas veces que yo estoy por enseñar y digo, no, Señor, no quiero, mejor me bajo del barco? Porque a veces pasa, porque decimos, no, somos pecadores, somos... Los pensamientos malos, caemos, tropezamos, nos levantamos y decimos, hay que tener mucho temor de Dios. Entonces, pero acá lo que está hablando es cuando la persona no tiene temor de Dios. Hagan de cuenta que yo estoy dando una palabra y después me tengo que ir a robar un banco de acá. Y después a estafar gente. Conozco gente así, que viven en cosas inmundas, en delitos, en fraudes, son tranzas, negocios malos, adúlteros. Pero ¿saben cómo enseñan la palabra? ¡Uf! De bonita. Bueno, ese es el espíritu. Eso es lo que estamos viendo, que es lo que pasó más allá de cómo se haya muerto Nadab y Abiú. Entonces, acá vemos que salió un fuego extraño y los quemó. Así que, muchachos, no pidan fuego, por el amor de Dios. Y las iglesias, y fíjense que, claro,
la música cristiana moderna, no estudian la Biblia, no leen, hacen canciones sentimentales y cuando componen cualquier cosa. Por eso piden estas cosas, manda fuego, pero cuando leemos nos tendría que dar mucho temor de Dios. Bueno, en el versículo número 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acercan me santificaré, y en mi presencia de todo el pueblo seré glorificado. Fíjense, los que se presentan delante de Dios en santidad, Dios los va a santificar. Y se va a glorificar en el pueblo. Por eso lo que dijimos que en el capítulo anterior hubo toda la gloria de Dios en este pueblo. Por eso vemos que la presencia de Dios había caído el fuego. ¿Por qué? Porque estaban en santidad, porque estaban siendo consagrados estos sacerdotes. Pero tenemos a Nadab y Abiú, en este caso, que llegaron de una manera indigna, con sacrificios inaceptables, en pecado. Pongámosle borrachera, que puede ser. Entonces, en el versículo 4 dice, y Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario fuera del campamento. Qué duro esto. Fíjense cómo es esto. Nadab y Abiú podría decir, nosotros somos los hijos de Aarón. Yo soy el hijo del pastor, ¿eh? A mí no me puede pasar nada. Yo puedo caminar como quiero porque mi papá es pastor de toda la vida. ¡Uf! Y yo cuando escucho a los hijos de los pastores terminan hablando como si fuera que tienen a Rambo de papá. No, mi papá echaba demonios con los ojos, hacía así, los demonios volaban. Ahí vemos cómo esta impunidad de que, bueno, Aarón es mi papá. Nosotros somos los herederos, nosotros somos los que estamos en el sacerdocio, nosotros somos los elegidos, el pueblo santo, nosotros somos esto, pero así se presentaban indignamente. Entonces, podrían haber dicho, si nosotros no estamos, la obra de Dios queda parada. Y así andan caminando muchos, y así pasa también. Un pastor que se muere, una iglesia que se cierra, porque fueron los únicos. Y ahí vemos el pastor predicando, ahí vemos el pastor tocando la guitarra, ahí vemos el pastor que ora, el que ministra, hace todo. Es el hombre orquesta. Y porque se creen que son indispensables, no dejan crecer a nadie, y si yo no estoy, el ministerio desaparece. ¿Podrían haber dicho esto los muchachos? Nadab y Abiú podrían decir, no, acá Jehová nos tiene que cuidar porque si nosotros no estamos, ¿qué va a pasar acá? No, automáticamente Moisés dice, llama a Misael y a Elzafán. Y acá está hablando, ¿qué significa esto? Nadie es irreemplazable en las obras de Dios. Yo no me puedo poner la postura, no, si yo no estoy, ¿quién les va a enseñar a ustedes? ¿Quién les va a dar un qué? ¿Qué les va a enseñar como yo? Así se presentan muchos. Es más, mírenlo a todo lo que son estos falsos apóstoles, cómo se creen indispensables, cómo se creen dioses, cómo se creen que sin ellos la gente se muere. Es más, te dicen que todo tiene que pasar por ellos, el dinero, y que ahí va a llegar tu bendición. ¿De dónde salieron? Hijos de Satanás. Entonces, lo que estamos viendo acá es que vemos que aparecen estos dos varones, que eran los tíos, que eran los hijos del tío de Aarón, y le dijo, sacad a vuestros hermanos delante del santuario, y lo que dice, fuera del campamento. Fíjese que le está hablando fuera del campamento. Cuando hablaba de salir fuera del campamento, era algo que contaminaba. ¿Por qué es fuera del campamento? Por ejemplo, si yo estaba en un campamento, 2 millones de habitantes, y tenía lepra, me dejaban fuera del campamento porque los iba a contagiar a todos. Y acá está poniendo el mismo principio. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor? Está diciendo que Nadab y Abiú tenían todos los honores. Eran los hijos del sumo sacerdote. Eran cercanos a Moisés. De 2 millones de habitantes, no todos hablaban con Moisés. No todos hablaban con Aarón. Pero ellos sí tenían el privilegio de estar con ellos. Tenían el ministerio. Tenían todo para ejercer el sacerdocio. Entonces, estas personas eran respetadas. Estas personas hasta eran idolatradas. Recuerden que este pueblo adoraban becerro, lo que venga. Después aparece una serpiente de bronce, la adoran. No tenían problema con adorar menos a Dios, no tenían problema con adorar lo que venga. Así que imagínense lo que era ver estos 2 millones de personas a los hijos de Aarón. Ejemplares. Somos sacerdotes, los hijos. Los elegidos de Dios. La gloria de Dios está ahí. Y ellos habrán dicho, sí, la gloria de Dios está con nosotros. Pero acá lo que está diciendo, no. Fueron quemados. Y lo que le está diciendo, no, sáquenlos. Y afuera del campamento. ¿Por qué afuera del campamento? Porque el mensaje y la enseñanza es de que este temor de Dios que no tenían estos dos varones, que no sea costumbre para este pueblo. Al ser referente,
Tienen que ser un ejemplo, por eso la vara tan alta. Porque ellos tenían que ser un ejemplo, tenían que predicar y tenían que ser íntegros. No podían caminar como querían. ¿Se entiende? Por eso cuando nos vamos vamos un poquito a Primera de Timoteo capítulo 3, para que veamos cómo en el Nuevo Testamento también es el mismo principio. Vamos a Primera de Timoteo. Yo creo que me estoy excediendo con la hora, pero está lindo el tema. Primera de Timoteo capítulo 3. Y fíjense que nos está hablando de los requisitos de los obispos, de los pastores, de los ministros. Nos dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado, pastorado o anciano es el mismo oficio, no son tres cosas diferentes. Entonces acá nos está diciendo obispo, que es lo mismo que pastor y anciano. Versículo número 2. Bueno, muy bonito el que anhela ser obispo o pastor, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Tiene que ser el ejemplo, irreprensible, no puede tener cargos, no puede tener acusaciones, no puede ser un hombre turbio, irreprensible, intachable de conducta. Esto es lo que está diciendo. Entonces, marido de una sola mujer. Da la casualidad que ahora Yesenia Ten se separa, se casa con uno más joven, ahora el falso apóstol Maldonado se separó, después va a aparecer otra, va a decir que se la dio Jehová. Pero la Biblia no miente. Marido de una sola mujer. Y está hablando cuando te casaste en Cristo. Porque si antes de Cristo tuviste 20 mujeres y te arrepentiste, fue todo perdonado. El tema es que cuando estás en Cristo, una sola mujer. Entonces, marido de una sola mujer. Y fíjense que nos dice mujer para un solo marido. Porque la mujer no es llamada a ser pastora. Por eso habla en género masculino. Sobrio. Y acá da la casualidad de que Nadab y Abiú no estaban sobrios, estaban ebrios. Si es la teoría, tampoco, pero creo que sí. Prudente. Fíjense cómo tienen que ser los hijos de Dios, prudentes, los sacerdotes. Decoroso. Decoroso significa tener sentido de vergüenza. Por ejemplo, un viejo como yo no puede andar con una remera toda ajustada, mostrando todo. Sentido de vergüenza. O algún chico que sea joven, también no podés estar. O las chicas que... ¿Se entiende? Un sentido de vergüenza hay que tener. Entonces, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Fíjense todo lo que tiene que tener un hombre de Dios. No dado al vino, da la casualidad que está hablando, no dado al vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, como los que estaban en Malaquías 3. No codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que sean ejemplo. ¿Se entiende lo que está hablando? Que sean temerosos de Dios. Esta gente puede conseguir esto solamente siendo temerosos de Dios. Una casa ordenada. Hijos en sujeción. Después aparece otro sacerdote que se llamaba Elí, que sus hijos eran un desastre. Estaban en el sacrificio, en el templo, todo, en el tabernáculo, todo. Y después se iban abajo de los árboles y hacían las mejores fiestas. Entonces vemos que estamos hablando del temor de Dios. Y la vara es muy alta para los sacerdotes. Entonces, y nos sigue hablando, fíjense que nos está hablando que no es cualquier pastor. Hay gente que no estudió, y si no estudiaste y no conoces la Biblia, no estás apto para enseñar, entonces no das con el requisito. Entonces, si tienes la casa desordenada, si tus hijos no te respetan, si tus hijos son de lo peor, a ver, está bien, podemos tener ovejas negras, pero el tema es qué decisión tomamos con mi hijo. O los estamos apañando o le decimos, no, esta es mi casa y acá la vas a respetar. Eso es lo que tiene que tomar un hombre de Dios. Entonces, versículo 6. No un neófito. Un neófito es un nuevo. Un neófito es alguien que no lee la palabra, alguien que no estudió, alguien que no sabe nada, algún lelo, un necio sería lo mismo. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Vos querés saber cómo es una persona, andá y preguntá en el barrio cómo es esa persona y ahí te vas a dar cuenta. Porque si le preguntás a esa persona te va a decir que tiene alas, que es santo. Pastor, ¿usted cómo es su testimonio? Oh, yo soy divino. La otra vuelta, estaba viendo Mario Pergolini, que es un locutor de acá de Argentina, y había invitado a Dante Gebel, no sé cómo apareció, pero bueno, lo vi un poquito, nunca lo veo porque me fastidia ese hombre. Y bueno, y en una, este conductor, que es medio picante, le dice a Dante Gebel, ¿cómo sos cuando te enojas? Le dice. Como, claro, lo quería chicanear, claro, porque por afuera lo ven como hombre santo, lo ven como un hombre, wow, que no se enoja, que no tiene problema, que no tiene pecado, claro, por fuera se muestra todo. Y este Dante Gebel
primero la esquivó un poquito la palabra. Y después como que, bueno, se relajó y dice, bueno, soy un poquito de enojarme. Y después dice, pasa que yo tengo muchos empleados, le mandó en la iglesia. Tengo muchos empleados, muchas responsabilidades. Empleados. La iglesia no está llamada a tener empleados, es un servicio voluntario. Pero no, él lo que tiene son empleados. Bueno, más allá de todo esto, vemos que tienen tan bien ganada una reputación externa que lo ideal sería, en lugar de decirle a Pergolini, de preguntarle, tendrías que ir a preguntarle a los vecinos o los que están alrededor de él cómo es. Porque uno siempre se va a decir que yo soy bueno, que yo soy la Madre Teresa de Calcuta, que yo soy el Papa Francisco, que amo a todo el mundo. Pero no, acá la palabra nos está diciendo que tengamos buen testimonio de afuera. Entonces, anda al almacenero y te va a decir cómo es esta persona. Entonces, bueno, volvemos con Nadab y Abiú, lo último ya. Los estoy cansando, ¿no? Cada vez los veo menos que se están conectando. Bueno, entonces, ahora le está diciendo que lo saquen fuera del campamento. Levítico capítulo 10, versículo 4, fuera del campamento. Versículo 5. Y ellos se acercaron y lo sacaron con las túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Fíjense, con las túnicas, con la autoridad que Dios le había dado. Estaban quemados y estaban siendo vergüenza fuera del campamento. Entonces, lo que estamos viendo es que el pueblo tenía que ver esto, que no era un chiste, que no era cualquier cosa, ir y hacer lo que querían. Por eso la vara era tan alta. Entonces, y por eso también vemos también que Ananías y Zafira, cuando dijeron que iban a dar una ofrenda y que dieron menos, fueron consumidos y fueron muertos. ¿Por qué fueron así? Bueno, porque tenían que ser un ejemplo. Recién empezaba la iglesia primitiva. Acá recién empieza la iglesia, el pueblo de Israel. Entonces tiene que tener los valores altos, los principios altos. Versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubras vuestras cabezas, ni rasgáis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora le está diciendo a Aarón, no estén de luto, no se tapen sus cabezas como diciendo, ay, mis hijos, pobre. No dice que no sufran, pero para el pueblo no tenían que mostrar ese llanto, esta tristeza. Era para que el pueblo pueda temer a las cosas santas. Entonces lo que le dice es que no rasguen sus vestidos. El sacerdote es el que tiene que dar el ejemplo. Ustedes son los que tienen que mostrar una firmeza de que lo que hicieron estaba mal y que así hacen lo que tienen que hacer. Entonces le estaba pidiendo fortaleza de parte del sumo sacerdote. Entonces le dice, ni levante la ira sobre la congregación. Vuestros hermanos, toda la casa de Israel, si lamentarán el incendio de Jehová que Jehová había hecho. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que, por sobre todas las cosas, temor de Dios. Los ministros tienen un cargo muy alto, y no estamos hablando de cargo jerárquico, estamos hablando de un cargo muy alto en cuanto a santidad, un cargo muy alto en cuanto a santificación, en obediencia, y esto se llama consagración. ¿Se entiende? Entonces, ustedes quieren servir a Dios, tienen que estar consagrados. Si Dios no los usa, no es porque Dios está mirando para otro lado y yo estoy listo para jugar y Dios no me quiere usar. No, no estamos consagrados. Entonces, esforcémonos en consagrarnos. Consagración. Esta sería la palabra. Consagración, consagración, consagración. Es como la película de Rocky, que nos ponemos una vincha, consagrarnos. Este es el objetivo. Y entrenamos como Rocky para consagrarnos. Entonces, entrenamos, nos preparamos, estudiamos, mortificamos el pecado, mortificamos, seguimos, hasta consagrarnos. Este es el objetivo, esta es la carrera, esta es la buena batalla. Entonces, vamos por último al versículo número 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino. Fíjense lo que está diciendo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Entonces acá estamos viendo que sí, que entraron borrachos. Esto habla de que entraron sin temor de Dios, que entraron haciendo lo que querían. Entonces, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Fíjense que tiene que haber una diferencia entre lo santo y lo profano. No, hoy da la casualidad de que lo profano y lo profano es en las iglesias. ¿Qué es profanar? Es contaminar el templo, contaminar una iglesia, hacer lo que Dios nunca mandó. Por eso está hablando de hacer lo que Dios no manda. Y eso es profanar el templo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay que discernir. Debemos identificar, esto es profano.
las pastoras es profano. Las danzas son profanas. El gritar, el desorden, hasta las lenguas. Y tenemos que hacer como Pablo, de última, si hay lengua, que haya un intérprete. Que haya un intérprete, dije. Que haya un intérprete. Esto porque ya quiero terminar, yo sé que lo hice muy largo, por eso estoy diciendo cualquier palabra. Aiga, qué bueno, jamás en mi vida dije aiga, hoy lo digo. Bueno, entonces, lo que estamos viendo es saber discernir lo santo de lo profano. Tanto en el templo de Dios como en mi vida personal. Yo tengo que saber si estoy profanando el templo del Espíritu Santo, con fornicación, con inmundicia, con lascivia, con hechicería, con borrachera, con lujuria. Tenemos que identificar todo, con avaricia, con codicia, con mentira. Bueno, hay que identificar lo santo de lo profano y agua, a lavarse. Fuego, el Espíritu Santo, que no estamos hablando del fuego, se desciende el fuego. Fuego está hablando de que el pecado es quemado, fue quemado en Cristo. Entonces, Señor, a través de tu perdón, Señor, a través del sacrificio, perdóname, quiero... ¿Se entiende cómo funciona esto? Pero bueno, hemos llegado hasta acá, hasta lo que es el pecado de Nadab y Abiú. Yo sé que nos extendimos, nos fuimos por ahí mañana, lo repasamos de vuelta con otro enfoque, más tranquilo. Pasa que se mezcla mucho, pero fíjense que ya estamos en el capítulo número 10, ¿eh? En 3 estudios que hicimos ya tenemos 10 capítulos. Y ahora ya vamos a ver lo que son los animales limpios, inmundos, todas esas cosas. Después vemos otros aspectos y ya en cualquier momento se termina el libro. Por eso vamos a ver lo más importante de este libro. No todo, porque no lo vamos a terminar más. Pero bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por tu libro de Levítico. Te agradecemos por mis hermanos que están recibiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, nos arrodillamos delante del altar, delante del sacrificio, delante de tu obra de la cruz, Señor. Y te pedimos el perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras inmundicias, Señor. Identificamos cada uno de nosotros los pecados que nos tienen mal, los pecados que no podemos dejar, las mañas, los pensamientos malos, Señor. Fórmanos, ayúdanos, que tu agua nos limpie, nos purifique, Señor. Danos fuerza, Señor, para vencer la carne, para pisarla. Muchas veces decimos... Miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte, Señor? Y lo decimos muchas veces porque muchas veces nos vence las tentaciones. Pero también la palabra dice que somos más que vencedores, Señor. Y por eso te pedimos ayuda, Señor, que el Espíritu Santo nos dé poder, nos dé fuerza, Señor. No para resucitar muertos y esas cosas, sí para mortificar el pecado y ganar esta batalla. Ese pecado, esa inmundicia, Señor, esto que nos aleja. Y que toda la palabra habla de eso, Señor. Del sacrificio, del pecado, el sacrificio, la gracia, el sacrificio, la gracia. De eso nos habla siempre, Señor. Que quede remarcado, que quede grabado en nuestro corazón constantemente, Señor. Queremos tener una lámina de oro en la cabeza que diga santidad a Jehová, Señor. La anhelamos, pero nos vemos en el espejo y somos las vasijas de barro, Señor, que están para romperse, que están para quebrarse, Señor. Y por eso muchas veces nos desanimamos, por eso muchas veces nos caemos, no queremos dejar todo, Señor. Porque no nos sentimos dignos, Señor, no nos sentimos aptos. Pero después en otro momento decimos, ¿a dónde iremos, Señor, si no es a ti? Como dijo Pedro, Señor, a tu amado Hijo, ¿a dónde iremos? Al mundo ya no podemos volver. Ya conocimos el mundo, los excesos y los placeres, Señor, y nos lleva a la muerte. Por eso, Señor, no te alejes nunca de nosotros, Señor. Somos nosotros los que nos queremos alejar. Pero tú nos amas, Señor, con un amor eterno, y por eso agradecemos y descansamos en ese amor perfecto que es en tu Hijo amado Cristo Jesús. Te damos gracias. En el poderoso de tu amado Hijo Cristo Jesús te decimos amén. Amén. Hemos terminado. Dice... Muy bien, sí, ahí René está sumando otro versículo que habla de exactamente lo mismo y muy bien. Bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Hemos terminado y mañana 19:30 horas continuamos. Así que vamos a ver un poquito lo que es redondear un poquito la idea central. Espero que tengan paciencia con este libro. Lizzy, me encanta que estés ahí. Estás ahí, que estás atenta. Así que buenísimo, Lizzy Torres. Yo sé que por ahí llegas tarde o parece que nos perdimos cosas, pero estamos llevando una línea de estudio, por eso mucho no te vas a perder. Estamos hablando de lo mismo. Los símbolos los estamos aplicando al día de hoy para nosotros. Así que bueno, espero que haya sido de bendición
Y mañana, 19:30 horas, vamos a terminar este estudio. Así que bueno, Emilia, muy bien, bendiciones. Menos mal que se pasaron para acá, así que ya saben que si en YouTube, no sé, porque hay poca señal, no sé qué pasó, pero bueno, espero que se solucione. Pero bueno, por lo menos el estudio no se perdió. Mañana, 19:30 horas, en el mismo canal. Que Dios los bendiga.